Vamos a ver en este vídeo los aspectos teóricos relacionados con cómo calcular el ángulo que forman dos planos. Bueno, hemos visto antes en otro vídeo las posiciones relativas que pueden tener dos planos. Pues atendiendo a esas posiciones relativas, pues puede ocurrir lo siguiente, que los dos planos sean coincidentes o paralelos. Es claro que en este caso el ángulo que forman es de 0 grados, y ya lo tendríamos resuelto. Y en el caso de que los dos planos sean secantes, bueno, pues esos dos planos formarán cuatro ángulos en el espacio, evidentemente iguales 2 a 2. Bueno, pues consideraremos el ángulo que forman los dos planos como el más pequeño de esos dos posibles. Bueno, pues vamos a verlo en un dibujo y vamos a ver cómo lo podríamos calcular. Para ello, pues tenemos dos planos pi1 y pi2. Aquí los tenemos. El ángulo más pequeño que forman, pues en este caso le hemos llamado θ, este ángulo que tenemos aquí. Bueno, pues se puede ver que el ángulo formado por esos dos planos coincide por el formado con sus vectores normales o con sus suplementarios, ¿vale? Sabemos que cada plano, pues si lo damos en su ecuación general, aquí tenemos el plano pi1 con su ecuación en forma general, el plano pi2 con su ecuación en forma general. Bueno, pues sabemos que las coordenadas o los coeficientes que van multiplicando las incógnitas x y z en cada una de esas ecuaciones en forma general, pues a, b, c en el caso del plano pi1 y a', b' y c' en el caso del plano pi2, pues son las componentes de un vector perpendicular a cada uno de esos planos respectivamente. Bueno, pues repetimos, el ángulo que forman en los dos planos pues coincidirá con el formado por esos dos vectores normales o con su suplementario. Bueno, eso lo hemos visto antes en otro vídeo de teoría, que para no tener que estar pendiente, entre comillas, de si el ángulo es el mayor o el menor, pues lo que haremos es considerar el valor absoluto del coseno, ¿vale? Bueno, pues vamos a verlo con más detalle. Entonces, el coseno del ángulo θ que forman los dos planos, pues va a coincidir con el valor absoluto del coseno del ángulo φ que forman los vectores normales. Y así, en verdad, pues nos estaremos refiriendo al menor ángulo que forman esos dos planos. Bien, así que el coseno de θ, coseno del ángulo que forman los dos planos, pues coincidirá con el valor absoluto del coseno que forman, del coseno del ángulo que forman los dos vectores normales. Bueno, pues con este valor absoluto, el coseno del ángulo que queremos calcular será valor absoluto del producto escalar de ambos vectores partido el producto de los módulos de esos dos vectores. Bueno, pues ya que tenemos esto, pues hacemos un par de consideraciones que nos van a ser de utilidad en los ejercicios. Pues podemos observar que para que dos planos sean perpendiculares, pues su ángulo tiene que ser de 90 grados. Como coseno de 90 vale 0, pues para que este cociente valga 0 se tiene que tener que el numerador valga 0, es decir, que el producto escalar de ambos vectores valga 0. Bueno, hemos visto antes cómo calcular el producto escalar, su expresión analítica a partir de las componentes de cada uno de estos vectores, así que tendría que ocurrir que a por a' más b por b' más c por c' valga 0. Regla muy operativa para comprobar que dos planos son perpendiculares. Y de la misma forma, para que dos planos sean paralelos, sus vectores normales tienen que ser paralelos, es decir, sus coordenadas tienen que ser proporcionales. Así que tiene que ocurrir algo como esto, que las componentes del vector n1, es decir, a, b, c, pues sean proporcionales, es decir, un número real k por las componentes del vector n2, a', b' y c', para algún k número real, ¿vale? Si ninguna de estas componentes es nula, pues una regla más práctica muy operativa para que estas coordenadas sean proporcionales es que a partido a' valga lo mismo que b partido b' y lo mismo que c partido c'. Así que observemos que tanto con esta expresión en el caso de perpendiculares como esta expresión en el caso de paralelas, siempre con el cuidadito entre comillas de que ninguna de estas componentes valgan 0 para el caso de estos cocientes que tenemos aquí, pues con estas dos reglas prácticas es inmediato comprobar si dos planos son perpendiculares o si dos planos son paralelos. Bueno, siempre decimos lo mismo, la mejor manera de practicar esto es calcular ángulos, varios ángulos que formen planos, parejas de planos, y para ello pues tenéis una serie de ejercicios resueltos completamente con su vídeo correspondiente para que practiquéis todo esto.